Ok, buenas noches, ya vamos a iniciar. Tenemos unos momenticos mientras van conectándose otras personas. Que el Señor les bendiga grandemente, qué bendición. Estoy haciendo aquí este estreno. Hoy no es live, sino estreno porque se me cruza a veces los horarios con el trabajo, cuando hay requerimientos y algunas cosas. Pero sé que ustedes han estado muy conectados y han estado ahí. Así que denos un momento y ya iniciamos. Bueno, mientras va llegando más personas, vamos a darle gracias al Señor. Yo le voy a invitar a que usted hable con Dios en este momento, que le dé gracias por lo hermoso, bondadoso que ha sido con usted, con los suyos. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, estamos aquí, todos juntos, conectados, para aprender lo que tú tienes para nosotros, aprender lo que otras personas les, se les ha sido iluminado por tu palabra. Señor, es un gozo precioso, grandioso, ser parte de tu iglesia, ser parte de este mundo de creyentes alrededor del mundo. Señor, gracias. Gracias porque la Iglesia Universal alrededor del mundo está toda unida en tu palabra, en tu espíritu. Queremos, Señor, que seas tú dirigiendo nuestros corazones, nuestras vidas. Señor, que en tu voluntad perfecta seas dirigiendo a los que no te conocen. Como dice Hechos 2:42, que seas añadiendo a los que han de ser salvos. Señor, persistimos en la oración, persistimos en la doctrina, en la comunión unos con otros, en la cena del Señor. Y tú añades los que han de ser salvos. Podemos ver la soberanía perfecta y grandiosa de nuestro Señor, que vive y reina por todos los siglos. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Como nos enseñaba el pastor Jairo el día miércoles, hablando sobre los atributos del Señor, queremos conocerte más y aprenderte a adorar como eres, Dios verdadero y real, un Dios absoluto, porque tú no tienes relativos, tú no eres un Dios relativo, tus decisiones no son relativas, tus pensamientos no son relativos, pues tú nunca cambias. Tú no eres hijo de hombre para que te arrepientas. Pero nosotros, Señor, en nuestro relativismo emocional, moral, espiritual,
Cambiamos de decisiones, de acciones, de pensamientos, de deseos. Pero hasta que veamos tu carácter podemos ver cómo tú, a través de tu Espíritu amado Cristo, plasmas en nosotros el carácter de un verdadero Hijo de Dios. Y queremos, Señor, ser esos hijos que te aman, pero que te respetan. Porque el amor genuino que tú has puesto en nosotros es un amor de respeto, de honor, de glorificación. Gracias. Gracias por la bondad eterna que has tenido en nosotros y en nuestras vidas, en nuestros corazones, Dios. Padre Santo, sé que muchas personas están aprendiendo la doctrina del contentamiento y les has enseñado, aún en la vida práctica, este milagro del contentamiento en ti. Guíanos, Dios. Guíanos cada mañana, cada tarde, cada noche, para confiar, saber y entender que tú ya lo hiciste y que las cosas fueron para ti un sí y un amén y ya fueron hechas. Aunque nosotros las estemos desarrollando, tú ya las hiciste desde antes de la fundación del mundo. O si no, no serías Dios. Y aquí estamos, Señor, cumpliendo el plan perfecto que tú tienes. Imperfecto para los hombres que viven en pecado y en maldad, pero perfecto porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a conocerte como eres, no como los pensamientos humanos lo quieren hacer ver, sino como tú eres, Señor. Respetamos y rendimos nuestras coronas delante de ti en este momento, para darte las gracias, para exaltarte y para que sea tu Espíritu Santo en nosotros, guiándonos y direccionándonos a toda verdad. Amén. Bueno, un saludo especial ya a todos los que se van conectando ahí a este estreno, los que ya están preparándose para este tiempo. Les mando un saludo, espero que todo esté resultando perfectamente bien. Pues sí, porque como hablamos, los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Ya hemos estado hablando todos estos días sobre el contentamiento, sobre las decisiones de Adán, de Eva, porque el enemigo los llevó a la insatisfacción y ellos terminaron siendo mm, eh, con todo, teniéndolo todo, lograron, el enemigo logró que en su vida hubiera un descontento y así poder el enemigo inseminar su acto de desobediencia para que ellos trataran de buscar
lo que nadie se lo podía dar, solamente fue un engaño del enemigo, una estrategia. Seguimos viendo el contentamiento en los atributos de Dios, en la eternidad, en la gracia, en la soberanía, en su amor, y cómo conociendo los caracteres de Dios, conociendo su carácter, conociendo su personalidad, podemos aprender eh, y entender ese contentamiento. También hablamos de la sociedad del descontento, la sociedad de la ansiedad, la sociedad de las pantallas, como todo esto ha hecho que muchos seres humanos anden en descontento, pues lógicamente sin querer o aún queriendo desean lo del prójimo, ven lo que los otros tienen y no lo toman de la mejor manera porque es la sociedad, perdón, del descontento. Si no lo tengo, no soy feliz. Todo esto en un breve resumen muy reducido, pero si usted no ha visto los videos anteriores, lo puede encontrar en este canal de YouTube. Usted se puede suscribir, buscarlos. Llevamos 8 sesiones de este tema en Nocturneando número 9. Y hoy vamos a hablar del mundo en 4 dimensiones. El mundo en 4 dimensiones. Quiero aclararles, como se los hago todos los días que tenemos esta sesión, que estamos estudiando el libro En busca del contentamiento de Eric Raymond. Entonces, es una doctrina que es para la iglesia, pero en el libro de Eric Raymond. Y vamos a estar estudiando estas 4 dimensiones, que es un análisis que hace Sinclair Ferguson, donde se describe el contentamiento en Dios, ¿sí? Como 4 dimensiones en nuestro conocimiento de Cristo. Hemos hablado de Cristo bastante también y hemos entendido que es una doctrina cristocéntrica. Hemos aprendido eso y cómo ha cambiado nuestra perspectiva. Entonces vamos a hablar de la primera dimensión, aunque yo les dejé como picaditos hace 8 días, o sea, como tocaditos más bien con el tema. Pero vamos a hablar de esa primera dimensión porque todo lo que necesitamos y todo lo que carecemos se va a encontrar en Cristo, ¿sí? Pues Él es el intermediario entre Dios y los hombres, y entonces Él es el que nos ha llenado de esa satisfacción, ¿sí? Recuerde que Adán y Eva pecaron, ¿sí? Que era el primer Adán, ahora viene Cristo, que es el postrer Adán, y nos reconecta con el Padre, ¿sí? Nos deja su espíritu, y en Él podemos ser herederos y coherederos en Cristo Jesús. Entonces, en el momento en que logramos experimentar y logramos comprender esta verdad, ahí hay un punto donde todo cambia, ¿sí? Y no es solamente poseer esa noción, como lo hablábamos hace 8 días, ¿sí? De la suficiencia de Cristo y la suficiencia en Cristo, ¿sí? Porque lo comentábamos de que muchos tienen la idea, pero en realidad no tienen ese afecto por la suficiencia en Cristo, ¿sí? Por lo que es Cristo. Y muchos creyentes dirán que son salvos solo por Cristo, pero todavía buscan la felicidad, buscan la identidad, buscan el propósito en otros sitios, en otras cosas. Entonces, cuando nos damos cuenta de que el Evangelio nos ha llevado de vuelta a Dios, también nos damos cuenta que nos ha traído aquí por la suficiencia total de Cristo. Si no fuera por Cristo, tú no estarías ahí. ¿Listo? Es Cristo porque Él murió por nosotros, dio su vida por nosotros. Y no es solamente tener un concepto o una teoría de los afectos de Cristo, sino entender ese propósito y llenar ese propósito en nuestras vidas. Entonces, es Cristo el que nos ha traído hasta aquí. ¿Listo? La segunda dimensión. La segunda dimensión es que este Cristo es suficientemente o está completamente en nosotros. Entonces, ¿cuál es la primera? Todo lo que necesitamos y todo lo que carecemos se encuentra en quién? En Cristo. La segunda es que este Cristo completamente suficiente está con nosotros. Y esta es la verdad de la suficiencia de Cristo. No es una teoría como lo estábamos diciendo, sino es que es una realidad.
Y esa realidad vino a nosotros, se nos reveló por medio de su Espíritu y ahora está con nosotros. Miremos Hebreos 13, 5 al 6. Hebreos 13, 5 al 6. Allá sus Biblias, pueden buscarlo. Hebreos 13, 5 al 6 dice: Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él te dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y esa es la verdad de que Dios no dejará, no abandonará a su pueblo. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿quién es su pueblo? Recuerda que todo el que me dice Señor, Señor, no quiere decir que entre al reino de los cielos, dice su palabra. O sea que todo el que afirma ser el pueblo de Dios no necesariamente es el pueblo de Dios. Y una de las evidencias de que alguien está en Cristo es que está en contentamiento. ¿Mm? Eso es. Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a abandonar. En este pasaje, en Hebreos 13, 5 al 6, hay un texto griego que contiene muchas negaciones, lo que gramaticalmente no es correcto, por ejemplo, en inglés, pero está permitido en griego y es glorioso en teología. El mensaje es este. Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es completamente suficiente, Él está contigo, Él nunca te va a desamparar. Y esto es lo único que necesitas saber. Si tú te sientes desamparado, si tú sientes que el Señor no está contigo, si el Señor te sientes aislado de Él, pues ahí está el problema, porque no eres parte del pueblo de Dios. No tienes clara la doctrina del contentamiento y pues el Espíritu Santo no te la ha revelado. Es porque no eres parte del pueblo de Dios. Por eso hablábamos en estos días de que es muy curioso ver a un creyente que no es gozoso, que no tiene la gracia de Dios, pues entonces no tiene el Espíritu de Dios. Y esto es una verdad poderosa, porque nosotros no tenemos que buscar en ningún otro sitio, pues Cristo está con nosotros. Y eso es importante. Y ahí está la teología del contentamiento, como también la teología del trabajo. De pronto algún día hablaremos de la teología del trabajo, que es sumamente importante. Pero antes de hablar de eso, tenemos que hablar de la teología, del contentamiento, ¿sí? Lógicamente, yo sé que aquí hay muchas personas que ya están pensionados, que ya no trabajan en una empresa formalmente, pero pues tienen su trabajo en el hogar, todo es trabajo en esta vida, dice el gran dicho, que todo no es trabajo, pero sí, trabajamos en formar nuestras familias, trabajamos en nuestra vida interior, trabajamos en nuestra vida espiritual, trabajamos en nuestra salud, trabajamos en nuestro matrimonio, trabajamos aún físicamente en mantener la casa arreglada, tener todo conforme a un hijo de Dios. Entonces, alguien dijo que todo en la vida no es trabajo y todo tiene un esfuerzo, una dedicación. Pero esa dedicación está cimentada ¿en quién? En Cristo. Entonces, la primera dimensión, todo lo que necesitamos y todo lo que carecemos se encuentra ¿en quién? En Cristo. Segunda dimensión, este Cristo completamente suficiente está con nosotros. Tercera dimensión, estamos en Cristo completamente suficiente. O sea, la segunda es Cristo completamente suficiente está en nosotros. Ahora la tercera es estamos en Cristo, que es completamente suficiente. No solo es que Cristo esté en nosotros, es que nosotros también debemos responder a estar con Él, ¿sí?
Eso es muy importante. Entonces, miremos esa tercera dimensión. Significa que estamos unidos a Cristo. La unión de Cristo con su pueblo es una unión legal, es una unión espiritual. ¿Sí? Legalmente somos justificados. Recuerdo que en el jardín del Edén, pues no era necesario ser justificados porque ellos eran cuerpos glorificados, entonces no habían fallado, no habían pecado, entonces no necesitaban justificación. Y Satanás vino y trató ilegalmente, los sacó de la legalidad del cuerpo glorificado, que tenían comunión con Dios, y quedaron ilegales en su pecado, ¿no? Ahora, legalmente somos justificados por los méritos de Cristo y espiritualmente estamos disfrutando de la unión con el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, estar en Cristo significa que estamos unidos a Él. ¿Unidos en qué? En el Consejo Eterno, en la Unión Federal. ¿Cuál es la Unión Federal? ¿Cierto? Gracias a esa encarnación mediante la fe. Es esto importante. Entonces, estamos en este Cristo que es completamente suficiente. Ese es el cuerpo de Cristo. Esa es la unión que Él tiene con nosotros. Entonces, hay una pregunta ahí para todos. ¿Esto está legalmente justificado? ¿O siente que no he sido justificado? Que tiene que hacer muchas cosas, muchas maromas para ser justificado. Cristo es el que te justifica. No eres tú. Son los méritos de Cristo, no eres tú. Y es espiritualmente que disfrutamos esa unión con Dios. Ahora, alguien puede decir, pues estoy justificado, quiero ver sus evidencias, quiero ver que estás legalmente con Dios en esa unión espiritual. Porque si tú me dices que eres legalmente justificado y no hay evidencias de que el Señor está en ti a través de su espíritu, pues sus frutos los conoceréis. Entonces, hay dudas y posiblemente sea el mismo enemigo que engañó a Adán y Eva, que te está engañando y te está diciendo que sí estás justificado, que eres parte de la grey, que eres parte de la unión de Cristo, y Cristo está con su pueblo y eres parte de su pueblo, pero legalmente y realmente no estás ahí. Entonces, ese es el proceso de santificación que llevamos como creyentes y ese proceso de santificación es guiado por el Espíritu de Dios. Eso es importante. Entonces, para finalizar nuestra cuarta dimensión, este Cristo completamente suficiente está en nosotros. Esta es la cuarta. Este Cristo completamente, no, la tercera, cuarta. Este Cristo completamente suficiente está en dónde? En nosotros. Creo que hay una situación, miremoslo. Listo. Aunque todos seguimos pecando, porque todos somos pecadores delante de Dios, tenemos el privilegio de tener a Dios morando en nosotros. Si no hay convicción de pecado en tu vida, el Espíritu de Dios no está en ti. Por ejemplo, si no sientes que lo estás haciendo mal, que estás fallando delante de Dios y no te importa, pues posiblemente el Espíritu de Dios no está ahí. Entonces, mire Gálatas 2:20. Vamos a Gálatas 2:20. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces vemos que ya no vivimos nosotros, o sea, la evidencia es que Cristo está en nosotros y ahora no vivo bajo lo que yo deseo, sino bajo lo que Cristo pone en mí por medio del Espíritu de Dios. Entonces, lo que estoy viviendo en la carne, ya no lo vivo por mis deseos, por mis anhelos, por mis sentimientos, sino por la fe del Hijo de Dios. Claro, hay deseos, anhelos y sentimientos, emociones, pero esas son guiadas por el Espíritu de Dios. Mire que hay algo muy lindo ahí en ese versículo, y dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Él
te amó. Él se entregó a ti. Miremos que el Espíritu Santo ha venido a ser morada en nosotros. El aliento de Dios, el aliento de Dios está en nosotros, ¿sí? Y es la tercera, bueno, yo no hablo de tercera persona, pero es la persona del Espíritu Santo. Miremos Juan 14:17. Juan 14:17. Dice, el Espíritu de verdad, el aliento de la verdad, el soplo de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, porque no le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces, alguien que no conoce a Dios, alguien que niega a Dios, alguien que no acepta a Dios es porque el Espíritu de Dios no está en él, sencillamente. Por eso dice ahí, no pueden recibir, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces, hay un privilegio para los que le conocen. Alguien diría que es algo que es interno y que no se puede mostrar porque pues es espiritual, pero las evidencias sí son claras. Es la forma de vivir, la forma de actuar. Ahora, hay dos tipos de actuación, la gracia y las obras. Hay gente que intenta demostrar que vive bajo el Espíritu, pero son sus obras, y aún el Espíritu no está en ellos. Por ejemplo, habían fariseos que mostraban cambios o mostraban una faceta o una cara falsa de, de moralidad, pero no quiere decir que la moralidad sea algo que haga Dios. O sea, sí, claro, lo hace Dios, pero la moralidad que nosotros hacemos no quiere decir, perdón, que sea evidencias de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Ahora, esa era lo que le pasaba a los fariseos, a los escribas, a los judíos y a mucha gente en el Antiguo Testamento. ¿Sucede ahora? Sí, sucede ahora. Que hay mucha gente que hace muchas reglas, muchas cosas, intentando mostrar que el Espíritu de Dios está en ellos, pero la verdad no hay eficacia de ello. Porque es el Espíritu Santo el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa parte es muy importante. Si Él no lo quiere producir, ¿quién le puede decir al Espíritu Santo que no? Si es Dios. Si Él no quiere producir eso en esa persona, ¿quién le puede decir al Espíritu Santo que no? Nadie. Entonces, siéntanse privilegiados por el Espíritu de Dios, por el Padre y el Hijo, que ustedes han tenido esos cambios. Que hay que cambiar, sí, que hay que trabajar, sí, que hay que seguir, sí. Ahora, si esta palabra te está tocando a tu vida y hay áreas que hay que trabajar, como estamos diciendo, todo en esta vida es trabajo, eh, hay que trabajar en eso. Pero no es por tus fuerzas, sino por las del Espíritu de Dios en ti. El versículo 17 dice, el versículo 20 de Juan 14, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Listo? Entonces aquí habla del Padre y del Hijo. ¿Sí ven? Entonces, aquí están las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? En el 20 hace la conexión de Padre e Hijo y en el 17 habla de ese aliento del Padre y del Hijo, que también es una persona, porque le pueden conocer, porque le pueden ver, ¿sí? Y porque mora con vosotros, o sea, no mora en vosotros, sino con vosotros, está al lado de vosotros y estará en vosotros, o sea, entre vosotros. Con relación, hay una relación, hay una personalidad allí envolviéndose y desenvolviéndose en nuestras vidas. Mira el versículo 23, la parte B, la parte final. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendrá a él
y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces vemos la conexión que hay entre el Padre y el Hijo, ¿listo? Entre el Padre y el Hijo. Vemos esa conexión de relación, de morada, sí hay una morada, y esa morada es con el Padre y con el Hijo. Y en esa morada está el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, ¿sí? La vida de Dios, que es su Espíritu, que nos une en esa relación entre Padre e Hijo. Y es el Espíritu que habita en nosotros, es el Espíritu que mora en nosotros. Pero vea que hace énfasis en el versículo 23 y en el versículo 20 de las dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo. ¿Sí? El Espíritu es Espíritu. ¿Sí? Versículo 17-23. A ver, capítulo, perdón. San Juan 17-23. A ver, ¿dónde está? Ok. Ya lo encontraron, no es tan difícil, es la otra hoja. Mira, dice el 23 de Juan 17. Recuerden que Juan es el discípulo amado, el que escribe estos lindos textos, y fue uno de los primeros en conocer esa identidad. Yo creo que tiene total autoridad para hablar del conocimiento de Cristo y de su autoridad. Mire, versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, ¿en dónde? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sí ven? Está hablando del Padre y del Hijo. Porque dice, como los has amado a ellos, le está diciendo al Padre. ¿Mm? Entonces, yo estoy en ellos, ¿por medio de quién? De su Espíritu. Tú en mí, ¿por medio de qué? De su Espíritu. Para que sean perfectos en unidad, ¿por medio de quién? De su Espíritu. Y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces aquí hay una grandeza en estas cuatro dimensiones. Cuatro dimensiones. Todo lo que necesitamos y todo lo que carecemos se encuentra en Cristo primera. Segunda dimensión, este Cristo completamente suficiente está en nosotros. Tercera dimensión, estamos en este Cristo completamente suficiente. Y vuelve la cuarta dimensión a hablarnos a conectarnos con la tercera, que es lo mismo. Este Cristo completamente suficiente está en nosotros. Tenemos el privilegio de tener a Dios morando en nosotros, que todos pecamos, sí, pero hay producto de cambios por medio del Espíritu Santo, que los que no tienen cambios en su vida es porque el Espíritu Santo no está morando en ellos. Ay, que ese es un lío muy fuerte, pero bueno, de eso no estamos hablando hoy. Y aquí la respuesta tiene tres partes, porque es por esto por lo que fuimos diseñados. Por esto fue por lo que murió Jesús. Y es que somos perfectos. Somos la imagen de Cristo. Toda la tierra, todos los seres humanos son la imagen de Cristo. ¿Sí? Son seres racionales, son seres pensantes, son seres que analizan, que pueden tomar decisiones, que pueden aceptar o rechazar esas decisiones. Eso no lo hace un Big Bang, eso no lo hace los aminoácidos divagando por el universo. Miles de planetas y universos han divagado años, años, años alrededor nuestro. Y este es el único planeta que tiene tanta perfección en el sentido de tener animales, tener plantas, todo detrás hay un diseño. El ADN, el código genético. Dígame si detrás de eso no hay un diseño, no hay un diseño original. Hay alguien detrás de ese diseño. Y es nuestro Dios. Entonces Dios nos diseñó para que fuésemos cautivados, librados por su gloria. Fuese organizado toda nuestra vida para su gloria. Pero todo esto se ha perdido a causa del pecado. Sin embargo, ha sido recuperado por el poder del Evangelio. Y así es que logramos estar satisfechos en Dios
cuando confiamos en Él. Quien a su vez, Él se satisface. Bueno, no es que esté insatisfecho, ¿no? Porque Dios nunca está insatisfecho, si no, no sería Dios. Él está satisfecho en su santidad, en su plenitud, en su gloria, en su santidad. Recuerden, Dios no es una persona de carne y hueso, Él es espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están todos en un ser espiritual. Pero hay una representación hacia nosotros en esa calidad de Padre para que nosotros lo entendamos y en esa calidad de Hijo para que nosotros veamos y comprendamos la grandeza de Dios. ¿Por qué es crucial comprender que Dios está satisfecho en sí mismo? Pues hágase una pregunta, porque hágase estas preguntas. ¿Por qué es crucial comprender que Dios está satisfecho en sí mismo? ¿Qué papel juega nuestra perversión de los regalos de Dios en nuestro descontentamiento? Porque nuestra perversión hace que nos sintamos descontentos, frustrados, ansiosos. ¿Sí? Nuestro pecado nos lleva a eso. Pero cuando usted entiende la grandeza de la gracia, de su realidad, de la satisfacción de Dios en su plenitud, en su amor, en su misericordia, entonces tú ya dices, wow, hoy tengo un día más de vida y si no lo tuviera, pues Dios lo tiene todo en su gobierno y ya, así es. Y agradaríamos a Dios mientras tengamos vida o no la tengamos, pues para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero a veces la perversión de nuestro pecado hace exigir a Dios que tiene que darnos más y más y más. Y eso lo hablamos hace unos 15, 20 días, que ese es el famoso evangelio de la actitud positiva, de la prosperidad, el evangelio del misticismo práctico, de que Dios te mando y te digo, Señor, que hagas esto en mi vida. Señor amado, por favor, ahora te ordeno que envíes tus ángeles para que cuiden mis joyas, para que cuiden mis carros, para que me den más, para que me den como Abraham. Eso no te compete a ti. Tú no sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida solo hasta que conoces el carácter de Dios. Y el propósito es hacer la voluntad de Dios. Tengas muchísimo o no lo tengas, tú vas a vivir bajo la gracia de Dios. Hágase otra pregunta. Y quiero que identifique 3 regalos buenos que Dios te ha dado, pero, pero por los que te sigues preocupando. Bueno, yo voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, la vida. La vida es un regalo para mí. Pero entonces nos preocupamos. Ay, que hay que trabajar, que hay que hacer esto, que es que quiero más dinero. Que... No, lógicamente hay que trabajar, hay que ser juiciosos, hay que estar siendo, como dice por ahí, que el obrero es digno de su salario. Y pues lógicamente ahí el obrero tendrá que ganarlo con el sudor de su frente y eso es un trabajo duro. Pero no debemos estar como ansiosos y preocupados, que es que tengo que hacer y tengo que hacer. Eso es un regalo, la vida. ¿Sí? El mismo trabajo puede ser un regalo. Un hogar es un regalo muy hermoso para nosotros, pero estamos preocupados, como si nosotros controláramos todas las circunstancias del hogar. Claro, ahora, si somos responsables de nuestro hogar en el rol que debemos cumplir, seamos hijos, seamos padres, seamos hermanos, o la labor que cumplamos en ese hogar, tenemos algunas responsabilidades, pero mientras cumplamos esas responsabilidades, el Señor tiene el designio, el gobierno y el diseño de nuestro hogar, por ejemplo. Ahora, nuestra vida espiritual, la iglesia puede ser un regalo para nosotros, el cuerpo de Cristo que está conectado en esta hermosa noche puede ser un gran regalo. No te preocupes, es de Él, la iglesia es de Cristo, es del crecimiento, entonces la gente se preocupa, ay, pero es que no crece, ay, pero es que pasa aquí, pero es que sucede allí, que es que el pastor debería hacer esto, que es que la hermana debería hacer esto, que es que el hermano debería hacer... No, mientras cumplamos el rol que Dios ha puesto en nosotros, ser miembros del cuerpo de Cristo, amarnos los unos a nosotros, usted sí tiene que ser responsable con lo que escucha, la doctrina que escucha, eh, permanecer, prevalecer en el amor, en la doctrina, en la fe, en la comunión. Hechos 2:42. No debería preocuparte. ¿Sí? ¿Por qué te preocupas? Solo disfruta. Disfruta lo que Dios ha dado en este cuerpo, en este grupo de personas. Y eso es lo que me ha enseñado el contentamiento, y esta teología del contentamiento me da mucha felicidad, porque yo me gozo con los que estamos en el grupo. Hay alguien muy hermoso que hace poco me escribió un mensaje
me dijo que adelante, que si fuéramos los que fuéramos, vamos hacia adelante y seguimos adelante. Y ese es el poder del contentamiento. Nos hizo llorar porque se nota que hay diferencia en una persona que tiene el Espíritu de Dios y en el que no lo tiene, porque el que no lo tiene está insatisfecha, quiere más, siempre quiere más, sea en la vida espiritual, sea en la vida material, sea en la vida familiar, siempre está diciendo, esto no me parece, esto no me parece, esto no me parece, y está insatisfecho. ¿Mm? Razón. Pero deberíamos más desear de las cosas espirituales. Claro, desear de las cosas espirituales es este conocimiento, esta sabiduría, y ese es un anhelo por conocer más de Dios. Pero a veces hay gente que quiere es dones, llamados y ministerios para elevar su ego, elevar, que lo reconozcan, que lo señalen, que digan, wow, qué hombre tan ungido, pero porque él quiere llenar su ego. Y eso es lo que Satanás hizo en el huerto del Edén con Adán y Eva, llenarles el ego. ¿Quieren ser como Dios? A ver, otra pregunta, otra pregunta. ¿De qué forma nos trae el Evangelio de vuelta a Dios como la fuente y el sustentador de nuestro contentamiento? Hágase esas preguntas. ¿De qué forma nos trae el Evangelio de vuelta a Dios? Porque el Evangelio es suficiente, porque el Evangelio es real, porque su palabra es viva y eficaz. No necesito otras fuentes, no necesito otra gente por allá diciendo mil maromas de Dios cuando su palabra me habla. Y para mí eso me trae libertad y contentamiento. ¿Estamos? Hace poco les envié como un escrito sobre la palabra de vida, sobre lo que trae alegría, leer, abrir las escrituras y leerla y cómo te trae alimento a tu alma. Otra pregunta, ¿crees en la afirmación todo lo que necesitamos y todo lo que nos falta se encuentra en Cristo? ¿Por qué es tan importante la respuesta a esta pregunta? Eso es muy importante. Bueno, usted respóndala, pero yo aquí voy a medio responder, pero usted respóndala ya. ¿Por qué? Porque si hay alguien que no encuentra la suficiencia en Cristo, va a buscarlo en mil maneras, mil formas, mil religiones, mil pensamientos, mil formas de creencia y nunca va a estar satisfecho. ¿Ah? Pero cuando tú encuentras a Cristo, lógicamente todos estamos en ese nacimiento de conocer más, de entender más, de aprender más, de estudiar más las escrituras, pero ahí está en decir, bueno, solo tú eres Dios. Y todo lo que pase, tanto bueno como malo, tú sabes por qué sucede. Y eso es duro aceptarlo en nuestras mentes infinitas porque nosotros desde pequeños, cuando nacemos, solo queremos lo bueno, ¿sí? Queremos lo que sea más dulce, queremos lo que sea más grande, queremos lo que nos agrada a nosotros y ahí está nuestra actitud egoísta. Siempre pensamos en nosotros. A veces suceden cosas malas para nuestro pensamiento humanista, pero para Dios todo ayuda para bien. Y eso es fuerte, esa es la soberanía de Dios y ahí es a donde usted se tiene que confrontar como creyente y como humano, que Dios todo lo tiene en su gobierno. Para Adán y Eva era malo porque mientras Satanás en medio de la serpiente no le dijera que ustedes pueden ser como Dios, ellos estaban felices y contentos en el huerto de Edén, hasta que les quedaron una insatisfacción. Ahora ellos querían más. Cuando no lo necesitaban, ahora para ellos era malo no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora ellos decían, yo necesito comer de ese árbol. Ahora se rebelaron contra la soberanía de Dios, contra lo que Dios les había dicho, y ahora ellos decían, yo quiero satisfacer mi deseo de conocer el bien y el mal. ¿Sí? Ese es el egoísmo, lo que yo quiero. ¿Por qué no respetaron los límites que Dios les había dado? Porque el ser humano siempre va a querer satisfacer sus deseos. Ahora, eso es lo hermoso de tener al Espíritu de Dios, que ya no estamos esperando satisfacer mi deseo, sino cumplir la voluntad
y aceptar la suficiencia de Cristo en mi vida, que es el postrer Adán. Ese es el gran ejemplo. Jesucristo fue a una cruz, no tuvo lujos, no tenía ni dónde recostar su cabeza, no tenía propiedades, no tenía nada con un título, ¿sí? Porque Él es el dueño de todo y es el heredero de todo. Él lo entregó todo, o sea, mostrándole el contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. Vemos el descontento, o sea, Adán viene de tenerlo todo y vivir un descontento, y Cristo de ser desposado de todo, digo, desposeído de todo, porque Él no se aferró a su divinidad y a su propiedad de Dios, y entonces viene al sentido del descontento, porque viene a desposarse de todo, digo, a desposeerse, perdón, desposeerse de todo lo que tiene en el cielo para abrir la puerta al contentamiento. ¿Sí ves? Entonces, Adán lo tiene todo y cae en el descontento porque solo le falta una cosa. Y es es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Una sola cosa le falta, pero lo tiene todo. Ahora Jesús no tiene nada, no tiene nada, y viene por una sola cosa. Y es a darnos el árbol del bien, el árbol de la vida eterna. ¿Lo tiene? Lo tiene. En esta tierra estoy hablando de términos materiales porque él lo tiene todo porque Él es Dios. Entonces, ahí es, a eso voy. De que el ser humano siempre quiere más. Pero un hijo de Dios es satisfecho con Cristo. ¿Sí? Lógicamente, él busca mejorar, avanzar con su trabajo, con su vida, con su familia, crecer espiritualmente. Eso es crecimiento, crecimiento. Crecimiento financiero, económico, intelectual, espiritual, pero bajo la suficiencia de Cristo. ¿Sí? Porque Cristo que vino a darnos ese crecimiento. ¿Sí? Porque podríamos decir, no, yo estoy diría, ya ustedes están satisfechos, entonces quédense viviendo aquí en la tierra y ya medio perdonados, y ahí miren a ver cómo se las arreglan. No, Él nos dio un crecimiento para llegar a dónde? A los lugares celestiales, pero en su suficiencia. Esa es la clave. Si yo voy a avanzar en mi trabajo es por la suficiencia de Cristo. Si yo voy a avanzar en mi matrimonio es por la suficiencia de Cristo. Si yo voy a avanzar en el ministerio es por la suficiencia de Cristo. No es más. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle, Señor, gracias por lo que hemos aprendido en esta parte de Nocturneando 9. Ya dentro de 8 días entramos en el capítulo 3 de nuestro libro, En busca del contentamiento. Espíritu nos ha guiado, es tu Espíritu, amado Cristo, que nos ha dado su palabra, nos ha enseñado. Hay cosas que a veces no podemos digerir muy bien. Señor Jesucristo, queremos que tu Espíritu nos guíe más para poder tener más profunda relación contigo y con el Padre, y ese Espíritu precioso que está en nosotros, que habita en nosotros, que vive en nosotros, sea alientándonos, como dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, porque no le conoce. Pero sabemos que nosotros, que en este grupo, espero que en todos, le conozcan, porque está con vosotros y estará en vosotros. Si hay alguien que siente que el Espíritu de Dios está lejos de ti, pero esta palabra te está tocando, es porque el Espíritu de Dios te está tocando a través de su palabra. Sus palabras, más que letras físicas y humanas, son vida. Y esa es la señal de que Él te ama y de que Él te amó. Te ama y te seguirá amando. Y Él quiere ese cambio porque están en ti. Así que
Hoy responde a ese llamado y dile, amado Espíritu, yo quiero que tú pongas en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Necesito esa transformación, ese cambio. Mi pecado me hace sentir descontento, que necesito muchas cosas, que necesito aprobación, que necesito reconocimiento, que la gente me mire, necesito propiedades, necesito cosas materiales como para sentirme bien. Pero posiblemente usted ya esté cansado de eso y necesita la paz del Espíritu de Dios que te da vida. Señor, gracias por este grupo de personas que han sido fieles en el contentamiento, que no miran con ojos materiales, sino con ojos espirituales lo que tú estás haciendo en cada uno de ellos. Señor, gracias por instruir porque viven la suficiencia tuya y eso me goza, Señor. Gracias porque he sido bueno y misericordioso y porque tu palabra real vive en cada corazón y en cada vida. Nos gozamos, Señor, y te adoramos en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a aquellos que tienen alguna situación, algún problema, Señor, emocional, espiritual, aquellos que les falta algo y no pueden verlo sino en la suficiencia tuya, Señor. Te pedimos, Señor, que seas guiando, instruyendo, dirigiendo, sosteniendo a los santos bajo tu argumento espiritual de tu palabra. Más que un argumento, es la roca de la salvación que eres tú, Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor. Te exaltamos en espíritu y en verdad. Y queremos que tus palabras sean reales en cada vida y en cada corazón. Hemos aprendido a luchar esta guerra espiritual con la palabra. Yo personalmente he visto cómo tú has puesto tu espíritu, le has dado vida a mi vida, y cómo el enemigo no puede tocar a los escogidos. Que tu poder y tu santidad es tan fuerte que hay transformación, hay cambios, y eso mejora todo. Y nos prepara para lo más importante, la vida eterna. Señor, queremos estar preparados para cuando tú nos llames a la hermosa eternidad. Hay gente que le tiene miedo a la eternidad precisamente porque el Espíritu de Dios no está en ellos y por lo tanto hay miedo a la eternidad. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, lo único que nos dice esa palabra, eternidad, es regocijo, es descanso eterno, es paz completa, plenitud perfecta, gracia divina por la eternidad. Y es disfrutar con el amado, disfrutar tu paz, disfrutar tu deidad, tu carácter en los cielos, la esperanza de la gracia en todo su esplendor. Amén. Instruir, recuerden mañana a las 10 de la mañana, mañana sábado, los espero a todos, 10 de la mañana. ¿Listo? Ahí en la casa, en presencial, en la casa de Instruir, sábado 10 de la mañana. El domingo no tenemos reunión porque estamos aquí en Bogotá, cumpliendo también ser parte del cuerpo de Cristo y haciendo algunas labores, pero el sábado a las 10 de la mañana les esperamos a todos. Que la presencia del Señor les acompañe y su Espíritu habite en nosotros. Un abrazo. Chao, chao.